Digo, bueno, en el especial de música hoy en el Rock Nacional ya hemos hablado de varios. Sí. Hemos hablado por su Gieco, hablamos de Los Gatos, hablamos de Manal, De Papo. De Almendra, de Papo. Almendra. Hoy vamos a hablar de, voy a decirlo de atrás para adelante, Los Redondos, Spinetta, y se va a jugar el puesto hoy acá, porque recién me preguntó cómo se dice uno de sus álbumes. Va a hablar del señor León Gieco. Con toda esa presentación. Mira, estaba para pensarlo traerlo o no, pero ahí había que traerla. Claro, La historia del sí. rock nacional no podía Hay que dejarlo. traerlo. Claro, no podía dejarlo de lado. Y menos Así en que, este programa, ¿eh? Claro, menos en este programa. Lo vamos a hacer en un principio, más allá de que tal vez merecería el final, porque lo vamos a hacer en orden cronológico como todo lo que vengo trayendo. Estuve hablando mucho de los años 60, empecé en los 60, recién ahora me estoy abocando a finales de los 60, 70, por eso los artistas que elegí en el día de hoy, y por eso empiezo con León Gieco. Ya hablamos de él, como dijo Mariela el lunes anterior en el que estuve en el especial de música, si se acuerdan, con la banda Por su Gieco. Ujú. Me voy a abocar ahora en su carrera como solista, que es una de las más largas de todos los que vengo trayendo, porque no tuvo tantas agrupaciones como otros artistas, como después verán, por ejemplo, el Flaco Spinetta, Sí, que sí. te necesitaría Claro. 50.000 lunes para hablar. Pero bueno, empezamos con León Gieco entonces. Raúl Alberto Antonio Gieco, siempre Apa. le decimos León, pero Raúl Alberto Antonio Gieco es el nombre completo, porque se caracteriza particularmente por mezclar un poco el género folclórico con el rock argentino. Ujú. No creo que haya igual ninguna persona que no haya escuchado una canción de León Gieco. Y también por las connotaciones sociales y políticas fuertes de sus canciones, siempre a favor de los derechos humanos, de los campesinos, de los pueblos originarios, de la solidaridad de los marginados, siempre todo muy abocado a eso, Sí. Y desde siempre, ¿no? desde siempre. Desde el principio de su carrera. Desde el principio, desde muy joven. Una carrera muy amplia, por supuesto, grabó más de 40 trabajos discográficos, entre los que tiene álbumes en vivo, colaboraciones con otros artistas, recopilaciones, versiones de sus propias canciones también en diferentes, y por supuesto también muchos volúmenes de canciones inéditas. Ujú. En estos más de 40 años de carrera artística que comienza en el año 73, también editó 14 álbumes de estudio con canciones de su propia autoría. Bien, como digo, esto es como un breve repaso, ¿no? Para empezar a hablar de él entre los 70 y sus primeros éxitos, que es en el año que me quiero centrar para empezar. Tenía 18 años y se fue a probar suerte a la ciudad de Buenos Aires. Acá conoce a Lito Nevia y a Gustavo Santaolalla. Ujú. Santolaya. Santolaya. Lito Nevia, por supuesto, muy conocido. Gustavo Santaolalla también muy conocido en el Sí. mundo de la música, pero tal vez Lito Nevia tiene más nombre en cuanto a lo popular. Claro. Ellos le dieron la oportunidad de empezar a tocar en espectáculos más conocidos. En Ujú. estos años 70, y cuando empiezan a rondar los años, consigue trabajar con diferentes artistas, entre ellos estaba David Lebón, muy importante también en el rock nacional. Tocó en el Buenos Aires Rock Festival en el 71, en el 72, en el 73, y así puede lanzar el primer álbum homónimo, León Gieco, entre los que ya, imagínense, en ese año está la canción, por ejemplo, En el País de la Libertad, Claro. que hoy en día sigue siendo un temón, por así decirlo, Y ¿no? ya en su primer disco. Y son 3 estrofas. Claro, Increíble. increíble. Son 3 Menos es más, estrofas. muchas veces. Sí. Perdón, o sea que su primera producción discográfica fue un disco solista. Sí. Exactamente, con su propio nombre, León Gieco. Sí, Wow. nada más y nada menos, es a destacar. Creo Un que color, debe- un dato de color, por ahí lo decís, ya lo nombraste a Gustavo Santaolalla. Sí. Gustavo Santaolalla fue su primera producción, Ujú. fue el primer disco de León. Wow. Nadie le produjo el disco, ¿no? Claro, sí, de a Wow. poquito, ¿no? Pero en esa época no era... No, pero No era imagínate, nada. Claro, pero exactamente. Sí. algo se venía gestando claramente, porque lo que son Gieco y Santaolalla es como íconos Sí. en la Sí. Argentina de la música. Fue el principio. Claro. Así es. Bien, un año después nada más viene el segundo, La Banda de los Caballos Cansados, que mantiene este estilo muy parecido al primero, entender el destino de los pueblos, las injusticias, como todas las canciones, ¿no? Ahí está el tema de todos los caballos blancos, o me estoy adelantando. Me La readelanté. señal de Mariela, te Me estás readelanté. Todos la- los caballos la tiene re blancos, clara, ¿no? todos los caballos blancos están en el primer disco de León. Ah, perdón. Bien, bueno, igual no estás, fue un año después del Un año primero, después, así que sí. no estás tan en... Sí, sí. Solo para ponernos en un mapa, en esta época, en el año 75, 76, es la época de Por su Gieco, lo que hablé en la última edición del especial de música, que no lo vamos a volver a repasar, pero esta es la época en la que, por supuesto, León también seguía cantando de manera solista, como todos ellos, ¿no? Claro. Sacando el momento de la gira de Por su Gieco.
En el año 76, él lanza El Fantasma de Canterville, que como acá mismo contó Mariela conmigo, no me acuerdo bien cómo lo hicimos, pero contamos que Charlie se le había regalado a León la canción. El disco, por supuesto, en el año 76, se imaginarán acá en el país, sufrió mucha censura del proceso de reorganización nacional, pero fue un éxito. Realizó conciertos no solo en Argentina, sino también en otros países de Sudamérica. Pero lamentablemente está en la época que por la situación política en Argentina, él se va al exilio y se va a vivir a Los Ángeles. Claro. Sí. Por un año igualmente. En el año 78 edita Cuarto, como el disco Cuarto, como le pregunté a Mariela, no sabía si 4 o cuarto, ¿viste? Cuando lo lees, pero el disco Cuarto, con una de las canciones más famosas también, para mí, de toda la historia del rock, que es Solo le pido a Dios. Sí, totalmente. Versionada. Creo que no hay un lugar en el mundo que no la haya escuchado o que no tenga una traducción, ¿no? Sí. Sí, no, si increíble. es la versión más Escena de idiomas conocida, fue traducida, sí. tal vez la versión más conocida sea la de La Negra Sosa, pero ha sido versionada por un montón, de artistas. sí. Sí, por millones. Estaba pensando en eso justamente, en la cantidad de versiones que tiene esa Sí, canción. sí. Y la cantidad de traducciones también a otros idiomas. Sí, Totalmente. Bien, nos vamos a los años 80 entonces, donde, Me gusta. si bien así, él seguía siendo... nos vamos acercando, ¿no? Me gusta. Imagínense el éxito que tenía León y recién en los 80 alcanza lo masivo. O sea, todavía le faltaba mayor éxito todavía. Ujú. En el 81, por ejemplo, dio un concierto en Buenos Aires acompañado solamente por su guitarra, una armónica y un charango. No hace falta más nada. Muy característico de León Gieco, además. Y grabó también Pensar en Nada, que es el quinto álbum de León, Temazo. de León Gieco. Sí, que también, por supuesto, tiene el Temón. tema, la canción Pensar en Nada. En esta época, en los años 80, voy a dar un dato de color para todos menos para Mariela, por supuesto, ¿no? Me voy para el audiovisual. León Gieco recopiló material de los diferentes lugares que visitó en Argentina y grabó el primer volumen de Ushuaia a La Quiaca en el año 85. El disco. Y después grabó Ushuaia a La Quiaca 2 y Ushuaia a La Quiaca 3. Ujú. Fueron grabados en un estudio móvil en diferentes ciudades del país. Muy interesantes y muy lindos. Chan, chan. Sí. Para darle un poco de Exacto. darle un poco de reconocimiento también, ya que estoy en los 80, en los 85 obtuvo el premio Conex de Platino como mejor cantante de rock, por ejemplo. Estuvo muchos años de gira, 8 años de gira, y en el 89 tiene el disco Semillas del Corazón, que marca el regreso a los estudios de León, porque tuvo muchos años de gira, como dije antes, no por todo el país, sino por Sudamérica y por el mundo también. Ujú. Sí. Y Gira. en este trabajo, por ejemplo, compartió una canción con Sandro, que es un dato que yo no lo sabía, por ejemplo. Mi amigo. ¿Tu amigo Sandro? No, el tema, digo, sí, mi amigo. Un gran amigo, sí. Digo, mi amigo. Era mi amigo amiga de- Sandro. Perdón, acá Sandro, tenemos a bueno. alguien que es amigo de Borges, amiga de Borges. Sí, somos Mariela es re- amiga de Sandro. Y amante de Cortázar, Sí, acordate. claro. Tenemos buenas amistades. digamos. Bien, seguimos resumiendo, ¿no? Se imaginarán la historia de León Gieco como la de todos. Y me voy al nuevo milenio, voy al año 2000. Wow. Edita el álbum Bandidos Rurales. Hasta ahora es uno de los más exitosos que tiene en su carrera y tiene muchos artistas invitados. Perdón, qué increíble eso, ¿no? Que a 30 años de tu carrera saques tu disco más exitoso. O Sí, uno de los más exitosos. Uno de los más exitosos, Uno de los claramente. más no, exitosos. no es el más exitoso, pero después de tanto tiempo sigue Y hablamos de un recaudando. tipo que sacó Claro, muchísimos lo discos. sorprendente es eso, ¿no? Que lo dijeron en un principio en este programa, como que lo fácil, llegar es fácil, pero difícil luego es como mantenerse. mantenerse ahí. Mantener. No, el disco más exitoso, ya que pasaste al año 2000, el disco más exitoso es Mensaje del Alma, ¿De qué año es? 92, Wow. Mensaje del alma. que fue el primer disco que León grabó con Emi. Claro. Ahí va. Donde están los salir de Charlie, todos los días un poco, 5 ahí siglos va. igual. Ese es el disco Ya sé cuál es. más exitoso de León. Bien, 2005 se edita Canciones de un cassette perdido, que es algo muy bueno, es una recopilación de temas que León ejecutó en vivo en conciertos entre los años 80 y 81 y está tomada por en algunos casos por grabadoras de sus fans propios. Y además, por supuesto, una vez más, Premio Conex, Diploma al Mérito como Mejor Solista de Rock en esta década también. Y vuelve al ruedo, vuelve al ruedo por decirlo como si Claro. alguna vez se hubiera ido. Por favor, perdón y gracias. También muy conocido por los años 2000, 2005, Problemático. 2006. Problemático, se trataba de la tragedia de Cromañón. Apa. Tuvo bastantes demandas judiciales, incluso por algunas de las canciones Con Santa también. Tejerina también. Santa Tejerina, por ejemplo, es un caso muy polémico de una joven jujeña que había matado a su hijo recién nacido. Sí, Y sí, me acuerdo. porque era fruto de una violación. Y Sí, León hizo una canción sí, al respecto y, por supuesto, en temas tan sensibles siempre hay que enfrentar demandas judiciales, Sí, sí. No solo la crítica social, ¿no?
tuvo que enfrentar también cosas legales. Al fin de los 2008, ya me voy acercando al milenio, se edita un disco homenaje a León titulado Gieco Querido, que no podía dejarlo de lado, Gieco Querido cantando al León, y hay muchísimos artistas, Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, le rinden todos trabajos tributo al cantautor, y en el 2009, por ejemplo, sale a la venta la segunda edición de esto, donde está Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Víctor Heredia, Ismael Serrano, entre otros también. Para resumir un poco también de actualidad, 2008, el disco por partida triple, toca con Los Piojos, por ejemplo. En 2009 se estrena la película Mundo Alas, donde León debuta como director. Sí, hemos hablado de esa película. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, es también icónico al debutar como director, que ya lo venía grabando igualmente años atrás. 2015, una vez más, el CONEX Diploma al Mérito, pero esta vez autor-compositor. Y para ir cerrando, por ejemplo, para dar datos de color, 2007 estuvo en el Festival Lollapalooza Argentina, que si bien está lejos de ser característico del rock nacional, me gusta traerlo acá a la mesa porque estuve presente en el Lollapalooza Argentina y me encantó como tantos chicos de diferentes edades pudieron apreciar las canciones de León Gieco y darse cuenta que las conocían casi todas. Eso me encantó. Es verdad. Y en el 2001, a pedido de Mariela, el Gardel de Oro, por supuesto. Venimos nombrando todos los premios, vamos a ser más igual, importantes. perdón, pero yo estaba esperando que nombres un disco, lo estaba esperando con mucha ansiedad, y bueno, que es Un León Demente, con la banda Demente, donde cantaba el ex Animal, que claro, es interesante porque son reversiones de sus clásicos, pero en un formato más rock pesado, claro. Que tú sabes, Natalia, que a mí me gusta mucho. Sí, te gusta. Bueno, en realidad no solo ese, hay muchos detalles que se dejan de lado, por supuesto, y en tanto en León como en todos los que traigo, porque cuando uno empieza a hacer investigaciones sobre estos artistas, es un montón. Es increíble, y si a alguien le interesa, le pido por favor, es muy interesante ver cómo crecen día a día y cómo León tenía 18 años y a los pocos años graba León Gieco con uno de los temas más importantes de la historia del rock. Entonces es muy, muy interesante. Total. Bien, ¿seguimos con uno más? Spinetta. Seguimos con Spinetta y lo vamos a intentar hacer, como les dije, bastante rápido, pero vamos a hacer lo posible. Spinetta se van a dar cuenta que tiene una pasión por armar grupos, desarmarlos sin parar. Sí. Había algo mal, o sea. En la historia ya lo tuvimos acá presente con otras agrupaciones. Voy a nombrar otras que tuvo, no las voy a nombrar por arriba porque no lo merezcan, pero porque hay que llegar a su etapa un poco de solista para poder contarte un poco sobre él. Yo me quedé en su momento en Pescado Rabioso. Hablé sobre Pescado Rabioso en la historia del rock. Sí. Después de esto, el Flaco Spinetta forma la banda Invisible. Incluso ya para empezar con su carrera de solista, el tercer disco de Pescado Rabioso, que se llamó Artaud, es únicamente de Flaco Spinetta. Y para evitar problemas legales y problemas con sus todavía amigos de Pescado Rabioso, se atribuyó el disco a Pescado Rabioso, pero ahí empieza la carrera solista de Spinetta. Claro. Se forma la banda Invisible, como dije, en el año 73, pero ya se separa en el año 77, cuando estaba en el pico de popularidad. Para no perder la costumbre. Porque siempre los llamativos que eran cantidad de años muy similares, o sea, era como casi siempre la misma cantidad de años, incluso la misma cantidad de discos, y que siempre separaban el mejor momento de la banda. Claro. No sé. Es que sí, es tal cual así, pero bueno, Invisible se separa igualmente con mucho éxito. Llena un estadio que no lo había logrado hacer nadie antes de Sui Generis, así que se despide con todo, como se lo merecía. Y después de la separación de Invisibles, llega 18 del Sol, que es el primer álbum en el que Spinetta se asume totalmente como solista y adopta su propio nombre para difundirlo. Nosotros hoy en día hablamos del Flaco Spinetta en Invisible. En su momento no era tan así. Se notaba su talento, pero no tenía tanto peso su nombre. Claro. El álbum, sin embargo, no fue muy recibido por los fanáticos o por la crítica, porque estaba muy... ¿Era otro estilo, puede ser? Era otro estilo muy diferente a Pescado Rabioso y a Invisible. Pero después, con el paso de los tiempos, se fue considerando uno de los mejores álbumes del Flaco. E incluso el propio Spinetta dijo, fue la mejor grabación que hice en mi vida. A los 18 del Sol. Bueno, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Fugazmente, por ejemplo, en el año 79 pasa Banda Spinetta, conforma una banda que se llama Experiencia de Mente. Fugazmente.
79 y se despide. O sea, lo elegí para Una que... especie de por su Gieco. Claro. para que Fue se su den una versión idea. de Por su Gieco. Para que se den una idea. Por supuesto, igualmente, ¿por qué las nombro igual? Todas las canciones el flaco las sigue tocando después. Ujú. Porque como son de su autoría, Claro. se da el lujo, ¿no? Damos un dato de color, por ejemplo, Spinetta es muy amigo del tenista Guillermo Vilas. De hecho, Guillermo Vilas es el padrino de su hijo Dante Spinetta, que es también músico argentino. Podemos Ujú. aprovechar el momento para contarlo. Y en el 79, Vilas lo contacta Claro. con una discográfica para jugar al tenis. Claro. Tuvo una carrera tenista el flaco. Lo contacta con la firma Columbia de Estados Unidos y lo Sí. lleva a grabar a Estados Unidos. Y de esta experiencia resulta el único álbum en inglés que tiene el flaco, que es Only Love Can Sustain, Wow. que es una de las obras más controversiales que tiene. No tenía ese dato, ¿eh? Totalmente en No inglés. sabía que había grabado un disco totalmente en inglés. Sí, totalmente en inglés y por Guillermo Vilas. Ujú. Sale el contacto. Así que Ujú. está para escucharlo, es un muy buen álbum. Ujú. En el 80 no puedo dejar de lado Spinetta Jade, que es una banda que forma Spinetta que dura bastantes años, se va reformando constantemente. Queda Spinetta y el Pomo Lorenzo siempre en la batería, pero se reforma a lo largo de los años y busca un estilo más jazz. Claro. No tan rock, sino tan jazz. Igual, Nati, ahí se nota, viste lo que vos comentabas antes, de que si bien Spinetta en otras bandas se la respetaba, se sabía quién era, pero no era como, wow, está tocando Spinetta. No. Claro. En cambio, ya acá, el título de la banda ya te dice que él ya era el flaco Spinetta, porque Ya por se va algo es formando. Spinetta y... o sea, Totalmente. era lo fuerte de la banda. Se va formando. Siguen habiendo álbumes en el medio. Me voy al 85 y el 86 para poder contarles algo particular, que es que en el 85 y en el 86 emprende proyectos con Charly García y Fito Páez. Rezo por vos sale con Charly García, Ajá. finalmente, pero sale una sola canción. Se pelearon, no sé si sabrán, busquen las historias. Charly le revolea un cenicero como Susana Jiménez a Spinetta, tal cual. Así que solamente puede salir una sola canción, pero con Fito Páez surge un álbum entero que se llama La La La, muy bueno para el que lo quiera escuchar. Y dado el fracaso que tiene con Charly García de no poder hacer un propio álbum, decide grabar otro álbum solista, quinto de su carrera, sexto si contamos el de Pescado Rabioso que les conté, y se va a un sonido un poco más tecno, que ya venía mostrando en álbumes anteriores, con un ritmo muy alto, y no solo esto, sino que prescinde totalmente de una batería, lo reemplaza por un piano Yamaha, y es algo muy controversial para esa época, no tenerlo y reemplazarlo por una máquina, por así decirlo, ¿no? Que sigue siendo un instrumento. Es un resumen a las chapas que le puedo contar del flaco, que podría hablar todo el programa también. Pero bien hecho el resumen. Sí, lo voy a cerrar con que entre el 94 y el 99 una de las últimas bandas fue Spinetta y los Socios del Desierto, Ujú. que siguieron tocando por varios años y ya por los últimos años de los 90 y del 2000 ya el flaco también empezó a ser bien solista y por último terminó haciendo siempre recitales cantando él, pero siempre recopilando canciones de todas sus bandas, exageradas bandas que tuvo. En un total tiene 16 álbumes solo como solista, para que se den una idea, contando desde Spinetalandia y sus amigos en el año 70. Así que tendríamos para hablar un montón de tiempo. Este es un breve resumen de El Flaco 55 Spinetta. programas. Claro, es un breve resumen de todo lo que hizo el Flaco Spinetta. Bueno, Muy bien. vamos a escuchar entonces uno de los temas que Manuel dijo es un temón. Pensar en nada de León Gieco. Dale. Vamos. Muy bien, entonces mientras seguimos escuchando a León de fondo. Me va a hablar Natalia de la banda que le queda. Los La- Redondos. Los Redonditos. Dale. La última banda que queda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para decirlo entero el nombre, banda de rock alternativo, por supuesto todos la conocen, liderada por Indio Solari y Sky Bellinson. Son de La Plata, es considerada por supuesto una de las más importantes del rock también. Creó una estética original adentro Total. del rock, alcanzó la masividad además siempre desde un lugar independiente, al margen de la industria discográfica más masiva, siempre estuvo sin recurrir a los medios hegemónicos, siempre logró todo del boca en boca desde Ujú. un principio de su historia y eso es siempre muy característico de Los Redondos. Cuando se habla de la historia, como nunca agarraron un medio hegemónico, como nunca hubo un cartel en la calle de que tocaban Los Redondos, y si de hecho se lo ponen a pensar, tampoco hay tantos del Indio Solari cuando realiza Es verdad. la masividad que realiza. Y Así sin que embargo, mueven un mar de gente, ¿no? claro, Sí, literal. 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 Lo viví. Siempre estuvieron Epa. entonces al margen de todos los recitales masivos y todo.
El origen del nombre lo voy a contar rápido porque es bastante gracioso. A ver. Los hermanos Bellinson, los hermanos Solari y los Fenton vivían en La Plata y conocían a un hombre que se llamaba Dolce o Sultán, a veces le decían también, fue bautizado así 12 porque a veces era docente. Era muy buen cocinero, excelente anfitrión, se empezaron a conocer, empezaron a trabajar juntos y una de las especialidades de este hombre eran los buñuelos pequeños de ricota, redonditos, que había extraído del libro de Patricia Rey. En un momento ellos se juntaron, necesitaban un nombre, iban a salir a tocar. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en honor a esto que nos gusta tanto. Buñuelos chiquititos, redonditos de ricota de Patricia Rey. Formaron todo eso y así hoy se conoce a veces al Indio Solari como Patricio Rey, pero sí es un libro, imagínense. Es verdad. Es algo gracioso, pero así sale el nombre que pegó Sí. y después queda a veces más chico en los redondos. Sí, yo cuando era chico pensaba que se llamaba Patricio. Claro, Sí. obviamente, por supuesto. Como muchos, sí. Como muchos. Orígenes particulares, ya me voy avanzando. Estoy en el año 76 en sus orígenes. Y en el Claro. 82 les costó un poco más. Ahí empiezan un crecimiento en la convocatoria de sus shows, fomentado una vez más, lo repito, por el boca en boca, siempre así. Ujú. A casi 8 años del nacimiento de Los Redondos, después del año 76, comienzan a ser conocidos masivamente. Estoy hablando, por ejemplo, de la época de la Bestia Pop, Claro. la canción. Octubre, otro de sus álbumes publicado en el 86, es el segundo que tiene adentro la canción Jijiji, imposible. El pogo más grande del mundo. El pogo más grande del mundo. Entre otros clásicos como Vencedores Vencidos, por ejemplo. Sí, por supuesto, hay muchísimos, Sí. nombro los más conocidos. Sí. Y siguen creciendo rápidamente, el éxito va siendo siempre masivo, y masivo de verdad. Esta Sí, vez lo sí. estoy No, diciendo, no, y todos lo habrán visto en cualquier televisión, si lo buscan. En el año 91 ya se puede hablar de la famosa identidad ricotera, de Sí. la misa ricotera, la gente yendo a ver a Los Redondos como una especie de ritual, o de Sí, misa, sí. como lo dice la palabra, una locura. Siempre fue una locura. Y siempre fue controversial. A partir del año 93, 94, los recitales empiezan a ser controversiales, como conocemos que todavía lo siguen siendo los del Indio Solari. Y, Sí. por ejemplo, justamente en esta época, en el año 1997, fue el famoso recital que se suspende en Olavarría, que fue famoso una vez más en este año, Ajá. Lamentablemente. por el recital del Indio Solari, pero en su momento se suspendió. Fueron 2 fechas que se suspenden. Y eso lleva a que por primera vez la banda tenga que salir a dar una conferencia de prensa. Por primera vez en la historia de Los Redondos. Después de más de 20 años de carrera. Después de más de 20 años de Y ya carrera. estando consagrados, ¿no? Exactamente. Por primera vez. Porque nunca habían salido ni en la televisión. Y esto hace, obviamente, para el que no lo sabe, se suspende con la gente ya en Olavarría. Se suspende ahí, dos recitales de Los Redondos. Ujú. Fue un desastre, pero sin embargo no salió tan mal. Se realiza después sin incidentes en Tandil. Así que por lo menos siguió la historia de Los Redondos hasta que finalmente el 2 de noviembre del 2001 se separan. Esta fue el fin de Los Redondos en el año 2001. Fue un repaso rapidísimo, obviamente, de la carrera de ellos, que todos siguieron con proyectos solistas independientes, los más conocidos Sky Bellinson y por supuesto el Indio Solari, que también estaría buenísimo en algún especial poder hablar de él, pero es por supuesto el que mejor quedó, más conocido y más masivo una vez más, que sigue llevando un montón de gente y sigue superando también las cifras que en su momento eran abismales para Los Redondos. Y el último, Olavarría, llevó más de 300.000 personas. No terminó tan bien como se hubiera querido, Claro. pero la verdad que si hablar de rock nacional y no hablar de la masividad que tiene una misa ricotera o el Indio Solari sería quedarse corto. Así que eso fue el brevísimo repaso de Los Redondos y aplaudimos al Indio Solari también. Bueno, reafirmó el puesto Natalia. ¿Quién cumple años? Rápido. Hoy está de cumpleaños Nombre y Pablo apellido. Cabral, el Listo. parcero de los toques. Un beso grande para Pablo, feliz cumpleaños. Nosotros nos vamos hasta el lunes que viene. Con Vamos. un buenísimo programa. No entendí. El saludo, dice. Saludo. El saludo, Saludo de de Ángel. Ángel. El saludo de Ángel. Sí, Oh, perdón, chicos. Un ángel nos acaba de Perdón, enviar un Ángel- saludo, lo Ángel queremos nos leer. mandó- Ángel nos Ángel. mandó un mensaje. A Dice, ver. soy Ángel, mandale saludos a los chicos. No tengo 3G acá y no puedo escucharlos, por eso mando vía mensaje de texto. Mandale saludos a todo el equipo. Quiero estar presente por lo menos con un saludo en la radio. Un beso Va, grande, un beso, Ángel. Ángel. Te esperamos acá cuando quieras. Y ahora sí, nos vamos hasta el
el lunes que viene. El próximo lunes. Chau, 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 chau. Gracias, chau.